buenos y excelentes días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es un día súper especial, 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. Ya habíamos visto un poquito este tema, ya hemos hablado de cómo tener una sana alimentación y diferentes trastornos alimenticios y qué debo de hacer para evitar el sobrepeso. Pero hay más detrás de este día, vamos a verlo. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. El Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre de cada año. Fue proclamado en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con el objetivo de desarrollo sostenible y alcanzar la meta del hambre cero en 2030. Como les comentaba, sí es bastante grave, no solamente el poder alimentarnos bien, pero también este día sirve para concientizar, para hablar sobre la hambruna mundial, sobre la escasez de comida. Ustedes me van a decir, ¿pero qué es la hambruna? Bueno, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se considera hambruna a la carencia grave de alimentos que casi siempre afecta a un área geográfica grande o un grupo significativo de personas. Las consecuencias generalmente es la muerte por inanición de la población afectada y precedida por una grave desnutrición. Entonces, la hambruna es el estadio más grave de escasez o la falta de acceso de alimento y puede producirse por combinaciones de muchas cosas que van desde las guerras y los conflictos armados internos. O sea, una guerra es gravísima porque va a causar una hambruna y varias muertes precisamente por la falta de alimentos, también por la falta de acceso a alimentos básicos en poblados con gran pobreza o pobres generalmente, y los cambios climáticos que afectan las cosechas. Entonces, 3 factores súper importantes que debemos de considerar para que haya una hambruna es precisamente, número 1, las guerras y los conflictos. Número 2, la pobreza extrema y la falta de alimentos. Hay países en donde en realidad lo que causa el problema de hambruna es de que no está llegando suficiente alimento. Y hay otros en los que lo que afecta más es una escasez de cosecha, que hayan muerto los ganados, y todo esto crea precisamente perder vidas humanas. Entonces, ahorita que ya vimos que el Día Internacional de la Alimentación no solamente es saber alimentarnos, sino también apoyar a nuestros compañeritos o a las personas que menos tienen. Siguiendo con la tarea diaria flash del 16 de octubre, lo que hoy nos toca ver es precisamente elevar al cuadrado un número. Para esto tenemos nuestra primer tareita, recuerden, el Día Mundial de la Alimentación, ya lo vimos, y cuál es su cuadrado. Si ustedes se fijan en este numerito, en este número 2 que está ahorita de nuestro número 65, elevar un número al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo, o sea, en este caso multiplicaremos 65 por 65. Cada vez que ustedes vean 2 arribita ahí volando, quiere decir que van a elevar ese número al cuadrado, o sea que se va a multiplicar por el mismo número, y aunque no lo crean, sí viene precisamente por la figura del cuadrado, ¿verdad? Por la figura geométrica del cuadrado. Entonces vamos a tratar de hacerlo de manera mental. Vamos a iniciar con la página 14 de nuestro libro de texto gratuito Lengua Materna Español. ¿Sale? En esta parte nos dice, en los textos hay algunas palabras que indican el tiempo o el momento en que ocurrieron los hechos narrados, por ejemplo, luego, después, inmediatamente, al final y apenas. Estas palabras se denominan adverbios de tiempo o nexos temporales. ¿Recuerdan que este tema ya lo llegamos a ver? Sí, ¿verdad? De ahí nos vamos a reconstruir los hechos. El texto Agustín de Iturbide relata un panorama general de la época. Señala en qué puntos de este texto ubicarían
o ubicarías cada uno de los otros 3 textos que dan información más detallada de sucesos específicos. Ahora lo que vamos a hacer es contestar las preguntitas que tenemos aquí abajo. ¿Qué hecho ocurrió? ¿Cuándo y dónde? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué consecuencias trajo? Estas las vamos a poner también en nuestro cuadernito. Ahora nos pasamos a la página número 15, antes, después, finalmente. Vamos a hacer una lista de los sucesos en orden cronológico y que vamos a encontrar con sus causas y consecuencias de lo que leímos de esta Iturbide. Recuerden que, por ejemplo, vamos a poner una causa, como aquí en el ejemplo que dice, se rumoraba que el Congreso pretendía disminuir el número de militares. ¿Cuál fue la consecuencia? Que los militares organizaron un motín para proclamar a Iturbide emperador. Causa: Iturbide redujo y eliminó varios impuestos a quienes lo habían apoyado. Consecuencia: no contó con el dinero necesario para su gobierno. En este caso, pues vamos a tratar de poner un mínimo de 5 causas con su consecuencia de lo que acabamos de leer, ¿sale? A continuación, vamos a empezar a hacer un relato histórico, pero de nuestra vida. Me van a poner ahí una pequeña biografía de ustedes tratando de ir llevando estas preguntitas. ¿Es claro? ¿Cómo relacionan las causas con las consecuencias? Entonces, en su mini biografía, en su pequeño relato histórico de la vida, me van a poner causas y consecuencias, ¿verdad? No sé, entré a la escuela, aprendí a leer. Me deben de explicar más o menos cómo está todo esto. Cómo están ordenados, vamos a tratar de ordenarlo de manera cronológica, y también vamos a tratar de utilizar lo que son los nexos y los adverbios causales, por ejemplo, en consecuencia, por lo tanto, debido a, y los temporales como cuando, primero, después, luego, al final, entre otros, ¿sale? Entonces van a hacer una pequeña mini biografía, un pequeño relato histórico de su vida. Recuerden que por lo general va escrito en tercera persona y vamos a tratar de utilizar estos nexos y estos adverbios. De igual manera, en la siguiente página nos están hablando sobre el uso de las comas, que dice: uno de los usos de la coma es separar cosas, cualidades o características en listas o enumeraciones. Revisa el texto de la página 9 y observa de qué otra manera se emplea la coma. Por ejemplo, más tarde fue nombrado presidente de la regencia, coma, que fue compuesta por 5 individuos, coma, en lugar de 3. Si se fijan, está separando también un poquito ahí las oraciones. Recuerden utilizar la coma al momento de ir escribiendo su relato histórico sobre la vida. Y por último vamos a hacer la página 17 en la autoevaluación. Esta es pues de lo que han estado aprendiendo, y recuerden tratar de ser honestos. Si algo no quedó claro, pónganlo ahí para que luego lo volvamos a retomar. Ahora vamos a empezar con el croquis en matemáticas. Es un tema que yo sé que ya han visto en otros años, pero es súper importante. Vamos a ver primero qué es un croquis y cuáles son sus características. Recuerden tomar apuntes. Comenzaremos preguntando, ¿qué es un croquis? ¿Alguno de ustedes sabe? Bueno, pues, un croquis es un dibujo sencillo en el que se representa una información determinada. Normalmente se usa para indicar dónde se encuentra un lugar o para representar la distribución de un espacio, como lo que se muestra en la imagen. Ahora vamos a mencionar algunas características de los croquis. Estos son rápidos de hacer, son entendibles, claros y precisos. La mayoría son hechos a mano y tienen diferentes usos. Por ejemplo, un arquitecto puede dibujar un croquis de la creación de un edificio. Un dibujante o un pintor necesita de un croquis para plasmar su imagen. Y si una persona quiere esconder algo en algún lugar, puede dibujar un croquis con las indicaciones necesarias para regresar a dicho lugar. ¿Qué representa el dibujo? ¿Qué elementos utiliza? ¿Usa abreviaturas? ¿Por qué? ¿Utiliza símbolos? ¿Para qué sirven? Los dibujos que observas en el croquis, los elementos que contiene, el nombre de las calles y avenidas, las abreviaturas y los símbolos sirven como referencias para ubicar un lugar determinado y señalar el trayecto a seguir para llegar hasta él.
Más adelante explicaremos qué son los símbolos. ¿Para qué sirve el croquis? Su principal característica es representar en una escala pequeña algún objeto, paisaje o alguna idea propia, es decir, dar alguna imagen aproximada de algo. Por ejemplo, en un croquis se puede representar una casa, una calle o una habitación, pero no se trata de igualar exactamente el lugar. Simplemente hay que entender y conocer el objeto que se quiere representar. Siguiendo con el tema, explicaremos qué son los símbolos y cuál es su clasificación. Los símbolos o las señales son la forma de representar en los croquis los lugares que se encuentran cerca o alrededor de un lugar, así como los accidentes geográficos y los riesgos ambientales. Los símbolos y señales que se utilizan deben ser siempre los mismos, para que todo aquel que los lea los pueda entender. Estos se clasifican en 3 diferentes tipos: informativos, preventivos y prohibitivos. Los símbolos o señales informativos se utilizan para informar a todas las personas de la existencia de algún servicio. Se suelen encontrar en el transcurso de la carretera o al llegar a un lugar turístico. Normalmente los podemos apreciar de color azul con blanco, como los que se muestran en la imagen. Los símbolos o señales preventivas tienen por objeto prevenir a las personas sobre la existencia de una amenaza en el transcurso del camino. Normalmente los podemos encontrar de color amarillo o negro, como los que se muestran en la imagen. Los símbolos o señales prohibitivos son aquellos en los que se encuentran imágenes que contienen una pequeña leyenda de la existencia de limitaciones o prohibiciones reglamentarias. Se pueden apreciar de color blanco con margen rojo, como los que se muestran en la imagen. Es muy importante que al realizar un croquis se coloquen el nombre de las calles por los que se pasará para llegar a un lugar, así como los puntos de referencia que nos servirán para llegar más fácil y no perdernos. Algunos de los símbolos que se encuentran en la imagen son un hotel, las casas, un hospital, el correo, entre otros. En este caso, el hospital se encuentra entre la calle Esperanza y la calle Amistad y está localizado frente a un restaurante. Después de realizar nuestro apunte, vamos a hacer las siguientes actividades. Número 1, van a dibujar en su cuaderno el croquis de su comunidad. Número 2, van a marcar en el croquis la trayectoria de tu hogar a la escuela. Y número 3, vas a describir con palabras esa misma trayectoria que acabas de marcar. Recuerda que un croquis debe de ser entendible, así que si es necesario utiliza regla y colores. Trata de que sea vistoso para que todos lo puedan entender. Ahora, con la ayuda de nuestro libro de texto de Ciencias Naturales, vamos a empezar a leer desde la página 27 hasta la página 33 y vamos a tratar de responder estas preguntitas del cuestionario, ¿sale? Recuerden irlo leyendo con calma e ir subrayando en donde vean las respuestas. Mi primer pregunta es, ¿qué involucra una situación de riesgo? ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que no podemos prevenir? Además del daño por golpes, traumatismo y lesiones, ¿cómo pueden ser afectados los órganos de nuestro cuerpo? ¿Qué pasa cuando uno de los órganos de nuestro cuerpo se daña? ¿En quiénes son más frecuentes algunos tipos de cáncer? ¿A qué son más propensos quienes consumen alcohol? ¿En quiénes es mayor el daño de las sustancias tóxicas? ¿Qué otros problemas de salud provocan las sustancias tóxicas? ¿De cuáles sustancias está prohibido el consumo de manera absoluta? ¿Cuáles sustancias tóxicas se utilizan en la industria? Y por último, ¿qué causan las sustancias tóxicas?